Entonces, necesitamos esta refinería, tenemos un estimado de costos. En el caso de esta obra, tenemos disponibles 50,000 millones de pesos. O sea, ya tenemos la tercera parte del presupuesto. No deuda, sino ingresos propios. ¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? La llegada de López Obrador a la presidencia de México ha afectado a ciertos grupos de interés que durante décadas hicieron con México lo que querían para su beneficio propio. Estos grupos de interés están formados por las cúpulas de los partidos del PRI y del PAN. También están estrechamente relacionados con la agenda política de los Estados Unidos. Es decir, la cúpula prianista, que es la mejor manera de llamar a la complicidad entre el PRI y el PAN, son los representantes de negocios de Estados Unidos. Ellos son los encargados de legislar, de promover leyes, de aprobar proyectos que tengan la finalidad de entregar la soberanía de México al control estadounidense. Esta es la razón de la existencia del PRI y del PAN. México hoy en día parece que no destaca en nada más que corrupción y violencia. No hay proyectos de ciencia, el presupuesto para la investigación y desarrollo fue descuidado por décadas. Tanto así que de las patentes registradas en México, 95% corresponden a extranjeros y solamente el 5% a mexicanos. Por ejemplo, miren estos datos del INPI, que señalan que hasta el cierre del 2016 se otorgaron 426 patentes mexicanas, mientras que los estadounidenses recibieron 4,032. O por ejemplo, observen esta tabla de patentes otorgadas por país, esta del año 2013, por ejemplo, donde aparece Japón en primer lugar, con casi 240,000, le siguen Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, China, Francia y Rusia. En el lugar número 20 aparece Austria, con 2,300 patentes. En el año 2012, México solamente obtuvo 281. ¿A qué se debe esta espeluznante brecha tecnológica entre México y, por ejemplo, Austria, que está en el fondo del top 20 de los países con más patentes? Simplemente que en México no hay una visión de desarrollo de Estado. México como Estado no había existido para los estadistas del PRIAN, ya que México para ellos es una extensión de las políticas de los Estados Unidos y que debe estar sujeto a lo que los gringos digan. Por eso en México no se invierte en ciencia, en tecnología, no se tiene una política de Estado porque no se le ve como un Estado soberano como tal, sino como una granja estadounidense. Hoy en día el presidente López Obrador está tratando de cambiar eso, pero es algo muy difícil. Está luchando no solo contra políticas destructivas que llevan décadas aplicándose, sino también está luchando contra un tipo de cultura, o más bien una contracultura mexicana, de la cual nos han adoctrinado durante el neoliberalismo y nos han hecho pensar que tratar de rescatar a México y cambiar el rumbo es un absurdo. Nos han hecho pensar que lo que es de origen mexicano es de mala calidad y que México es incapaz de desarrollar un proyecto exitoso, o que es incapaz de sobresalir con éxito de una forma soberana e independiente. Estos grupos de poder no son otra cosa más que los representantes de negocios de Estados Unidos en México. Están muy molestos con el presidente por muchas cosas, pero ahora el tema principal es la refinería de Dos Bocas en Tabasco. ¿Qué es lo que ha escuchado usted sobre ese tema en los medios convencionales? Seguramente ha escuchado que es absurdo que Pemex y que la Secretaría de Energía construyan una refinería. También ha escuchado que este será el error del sexenio, que es un capricho de López Obrador, que va a ser un fiasco. Esa es exactamente la contracultura que nos han impuesto. Nos hacen pensar que somos tan pequeñitos y tan tontos que no podemos lograr nada sin papá Estados Unidos. Es verdad que Pemex está en una situación precaria, es verdad que se ha dejado de invertir, es verdad que es una empresa casi quebrada, por no decir otra cosa, pero lo que no dicen esos analistas y esos periodistas y esos políticos es que las administraciones pasadas son las responsables de la destrucción de Pemex y que ellos tienen la mentalidad
de que para qué desarrollar tecnología propia, para qué desarrollar refinación propia, para qué invertir en lo mexicano, si a final de cuentas todo esto lo podemos obtener desde Estados Unidos. Yéndonos un poco a la historia de México, ¿cómo es posible que el régimen de Porfirio Díaz se haya mantenido por más de 30 años en el poder? Porfirio Díaz se sostuvo en el poder gracias a un grupo conocido como los científicos. Este grupo era conformado por representantes de la burocracia, por terratenientes, latifundistas, comerciantes e intelectuales que representaban la clase más elevada durante el porfiriato. Los científicos fueron en su mayoría hombres prominentes de negocios, políticos e intelectuales. Este grupo, con tendencia al conservadurismo, la oligarquía y la tecnocracia, crearon la infraestructura que benefició sobre todo a las grandes compañías extranjeras que explotaban el petróleo de México. Pero no solo el petróleo, también los recursos minerales del país y la mano de obra de muchos mexicanos, y se preocupaban por tener inversión extranjera, mientras los mexicanos vivían prácticamente en la miseria. Pero qué interesante, vean cómo estos grupos de poder han existido en México y su principal preocupación es la de proveer en México las condiciones para que los extranjeros exploten los recursos nacionales. Es decir, funcionan como un grupo de avanzada que utiliza el gobierno de Estados Unidos y otras empresas de otros países para poder controlar los recursos de México. Hoy en día el grupo de científicos modernos, en el cual se apoya el régimen neoliberal, que más o menos también duró casi lo mismo o un poco más que lo que duró el porfiriato, 30 y tantos años. Ese grupo de científicos en los cuales se apoya hoy en día el neoliberalismo, pues son periodistas, analistas, intelectuales, empresarios, cadenas de televisión, diarios electrónicos e impresos y por supuesto los políticos. Este grupo funciona exactamente igual que el de hace 100 años y tiene los mismos fines. Tanto así que en México se creó un grupo de intelectuales contra López Obrador, pagados y financiados por los empresarios Agustín Coppel y Alejandro Ramírez, que es el dueño de Cinépolis. Este grupo tiene la encomienda de crear historias, fake news, lo que es noticias falsas, memes, videos y todo lo que pueda ridiculizar al presidente López Obrador. Pero fíjense nada más, este grupo estaba dirigido, o está porque aún sigue operando, por Enrique Krause, un tipo que verdaderamente es una basura. En Aristegui se da a conocer la forma de operar. La pauta es el pago que se hacía en redes sociales para propiciar cierto contenido. Se pautaba fuerte, comenzaba en 5,000 pesos y llegaron a pagar hasta 50,000 pesos por meme o video. 50,000 pesos. La cifra de pago diario era desquiciada. A diario se producían 20 videos o 10, más aparte los memes, todo relacionado con López Obrador y financiado por Coppel y por Alejandro Ramírez de Cinépolis. Imagine usted cuántos millones de pesos invirtieron en esta guerra sucia. Pero ahí la pregunta no sería cuántos invirtió, sino por qué recurrir a la guerra sucia. Simple y sencillamente porque estos intelectuales no tenían argumentos válidos y reales para atacar a López Obrador. Miren por ejemplo este artículo de Mario Maldonado en el Universal, que se titula "Dos Bocas, el error del sexenio". Para empezar, comienza por defender a muerte el inútil proyecto del aeropuerto de Texcoco, y que López Obrador se equivocó por haberlo cancelado. ¿Cuántas veces hemos escuchado a estos merolicos del poder decir que López Obrador cometió el error de noviembre, de diciembre, de enero, de febrero, ahora del sexenio? Y la verdad es que a final de cuentas López Obrador tenía razón y continúa con el respaldo del pueblo. Otro de los personajes que más mierda escupe es el señor Carlos Alarraqui, quien asegura que antes estábamos mejor porque México tenía presidentes estadistas preparados, como Enrique Peña Nieto, como Calderón, como Fox, que con ellos estábamos mejor, porque además México patrocinaba con dinero público eventos como la Fórmula 1, la NFL, las grandes ligas, etcétera, etcétera. Y quien además se refiere al Tren Maya y a la refinería de Tabasco como pinches proyectos. Y por supuesto es un defensor del aeropuerto de Texcoco.
Lo que a estos señores les tiene tan molesto no son los proyectos en sí. Lo que les tiene molestos es que para su desarrollo se deje fuera a empresas extranjeras y que se les dé prioridad a los mexicanos. Eso es lo que les tiene molestos. En fin, no terminaría de exponer a todos aquellos intelectuales, entre comillas, que están redoblando sus ataques contra López Obrador y sus políticas. Lo que quiero que entiendan es que existe un grupo que hacen el papel de representantes de Estados Unidos y que ahora se han visto desplazados y el nuevo gobierno los ha dejado fuera de la jugada. Si te gustó la información, suscríbete y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video.